Empezaremos a ver las medidas descriptivas. Para esto tenemos una división de tres tipos de medidas descriptivas que son las de tendencia, oposición o localización, otras de dispersión y las de forma. Vamos a empezar con las de tendencia. Las medidas descriptivas de tendencia central son números que definen cuál es el valor alrededor del que se concentran los datos u observaciones. Representa el promedio aritmético de los datos, sin embargo es sensible a errores en estos datos. Un dato erróneo puede cambiar significativamente el valor de la medida muestral. Para evitar este pequeño problema se puede ignorar un porcentaje de los datos más grandes y más pequeños de la muestra antes de calcular la media muestral. Enseguida vamos a ver un ejemplo donde aún no hay un dato que pueda dispararnos un error de gran importancia y después vamos a ver otro ejemplo en el que se pueda ver cuáles son los elementos que vamos a eliminar. En este caso tenemos que la media muestral van a ser los datos x1, x2, x hasta n. Estos son los datos que se van a representar y esta es nuestra fórmula. Esta es la fórmula por medio de la cual vamos a obtener, lo que quiere decir que vamos a sumar todos los datos y los vamos a dividir entre el número de datos. Por eso es que se dice que es un promedio aritmético. Tenemos este ejemplo, tenemos los números 2, 6, 11, 8, 11, 4, 7 y 5. Los vamos a sumar todos y los vamos a dividir entre el número de datos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Es por ello que se divide entre 8 y esta es nuestra media muestral. Este es el mismo caso anterior, solamente tenemos un dato extra que es el 90. Si se fijan, es un dato muy grande comparado con el resto de los números o con el resto de los datos. Por ello es que nos va a generar un error muy grande. Si hacemos la suma de todos los datos que tenemos y los dividimos entre 9, va a ser 16, mientras que en el anterior nos daba un 6 punto algo. Por lo tanto, en este caso hay un grado de error bastante grande. En casos como este, si hay algún dato que es demasiado diferente de los demás, podemos eliminarlo. La medida descriptiva de moda muestral va a ser el valor que ocurre con mayor frecuencia en nuestra muestra. Puede ser que no exista moda o puede ser que exista más de una moda. En el caso que tenemos en pantalla, tenemos una moda de 11. ¿Por qué? Porque el 11 se repite 2 veces, por lo tanto, esa es nuestra moda. Tenemos otro tipo de moda, o en los casos en los que no hay moda se dice que es un conjunto de datos amodal. Si se fijan, en este caso tenemos menos 13, 6, 11, 4, 0, menos 8, menos 2, menos 7 y 3. No hay ningún elemento que se repita, por lo tanto, nuestro conjunto es amodal. En el siguiente ejemplo, en este, tenemos una moda bimodal o multimodal. ¿Por qué? Porque se repite el 13 dos veces, al igual que se repite el menos 2 veces. Por lo tanto, en este caso, el conjunto es bimodal o podemos llamarlo multimodal. En el último ejemplo, tenemos que es unimodal, ya que el único número que se repite varias veces es el número 13. Por lo tanto, es un conjunto unimodal. Ahora vamos a ver la medida descriptiva, que es la media muestral. Esta media va a ser el valor que está en el centro de los datos ya una vez que los hemos ordenado. Tenemos aquí que nuestros datos serían x1, x2, xn, ¿sí? Pero para esto tenemos que ordenar de forma creciente nuestros datos. Bien, ya una vez que los tenemos ordenados de forma creciente puede haber dos posibilidades: que el número de datos sea impar, que n sea impar o que n sea par. En el caso de que sea impar, pues es sencillo, es el que está en medio de todos los datos. Es la posición de n más 1 entre 2. O si no, vamos a tener que sumar los dos datos que estén en medio y lo vamos a dividir. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que lo comprendamos. Vamos a ver un ejemplo para el cual tenemos estos datos, ¿sí? Y vamos a ver que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 datos, ¿sí? Primero tenemos que reacomodar nuestros datos de forma creciente, que quedaría de esta forma. Y después, como vemos que es par, vamos a tener que tomar los que estén al centro
en cuanto a posiciones. Esta es la posición 1, posición 2, posición 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, vamos a tomar estos dos números, que son los que están al centro, y vamos a sumarlos y los dividimos entre 2. Esta es nuestra medida. En el caso de que fueran un número de datos impar, es más sencillo. Consideráramos que no tuviéramos el 11. Entonces tenemos posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posiciones. Obviamente la que está al centro sería nuestra medida. Aquí tenemos 3 posiciones a la izquierda y 3 posiciones a la derecha. Como dice aquí, las medidas de tendencia central no son suficientes para describir de manera precisa el comportamiento de los datos de una muestra. Se necesita de otras medidas, por lo que vamos a comenzar a verlas. Dentro de las medidas descriptivas tenemos las medidas de dispersión y uno de ellos son los rangos, que ya sabemos que es la diferencia entre el mayor y menor de los datos de nuestra muestra. Eso ya lo habíamos visto con anterioridad, solamente lo vamos a mencionar. Tenemos aquí los datos, buscamos el dato mayor, que es 11, menos el dato menor, que es 9, y este sería nuestro rango. Vamos a ver que la varianza muestral es la cuantificación de las distancias de los datos con respecto al valor de la media, por lo que para esta ocasión vamos a necesitar la media, como lo vemos aquí en esta fórmula, y vamos a hacer un ejemplo para poder entender cómo queda la varianza muestral. Vamos a tener los datos siguientes: 2, 6, 11, 8, 11, 4 y 7, por lo tanto, la media aritmética es 6.75. La fórmula nos dice que para sacar la varianza muestral, cada uno de los elementos le vamos a restar la media. Por ejemplo, nuestro primer elemento es 2, va a ser menos 6.75. Esto lo vamos a elevar al cuadrado. Más nuestro siguiente elemento es 6, menos 6.75. Y esto va al cuadrado. Más nuestro tercer elemento es 11, menos 6.75 y lo elevamos al cuadrado, más 8, menos 6.75 elevado al cuadrado, más 11, menos 6.75 elevado al cuadrado, más 4, menos 6.75 elevado al cuadrado, más 7, más 7, menos 6.75 elevado al cuadrado, más 5, menos 6.75 elevado al cuadrado. Y de ahí va a salir nuestro resultado dividiéndolo entre el número de datos. Dividiéndolo entre el número de datos menos 1. En este caso tenemos que son 8 datos y como vemos aquí la fórmula nos dice n menos 1. Entonces n es igual a 8. N menos 1 nos daría 7. Por lo tanto estamos dividiendo entre 7. Después de realizar la operación lo dividimos y resultaría esta nuestra varianza muestral, que es 10.2143. Pueden realizar todas las operaciones para que comprueben. Vamos a ver ahora la desviación estándar, que muestra la desviación típica o lo que puede ser también un error muestral. Esta se expresa en la misma unidad de medición de los datos de la muestra. Para esto es muy sencillo la fórmula. Tenemos la varianza bueno, la representación es s al cuadrado. Nuestra fórmula para obtener la desviación va a ser esta, que únicamente va a ser el cuadrado de la varianza. ¿Sí? Entonces, a lo que teníamos como resultado del ejemplo anterior, le hacemos raíz cuadrada y esto es lo que nos vamos a obtener como desviación estándar muestral.